Frente a Frente presenta el tema del día. Hola, buenos días, bienvenidos a Frente. Un fin de semana bastante lluvioso con lamentables tragedias en las carreteras de Honduras. Desafortunadamente muchos hondureños han perdido la vida en estos accidentes viales y hoy continúa el juicio de Juan Antonio Hernández, alias Tony, con uno de los testigos que tiene la Fiscalía, Amílcar Alexander Ardón Soriano, exalcalde de El Paraíso, Copán. A este señor se le conoce como Chande. Es considerado el líder del cártel del narcotráfico desde 1998 y alguna gente del occidente del país lo consideró excéntrico por construir un palacio municipal con helipuerto integrado. Bueno, no solo la gente del occidente. Nos acordamos hace varias décadas cuando se nos informaba de ese alcalde del Paraíso. Está acusado en Estados Unidos por traficar grandes toneladas de cocaína. Es considerado como pieza clave para la Fiscalía en el juicio contra Juan Antonio Hernández. Una corte federal de Estados Unidos lo acusó el 23 de enero de 2019 de conspirar para traficar drogas y usar armas de fuego de grueso calibre. Tiene 44 años de edad, está casado y 3 hijos. Sobre este señor, que se le conoce como Chande Ardón, tenemos algunos otros elementos. Fue alcalde del Paraíso en 2 periodos, representando al Partido Nacional. Junto a su hermano Hugo Ardón, exdirector del Fondo Vial, formaron el cártel de los hermanos AA, según la acusación. Hugo Ardón de inmediato fue destituido. Estaba leyendo en un comunicado de Casa de Gobierno precisamente por la presencia de este testigo hoy, que detallan que Hugo Ardón de inmediato fue destituido por el actual gobierno al conocerse sus vínculos con el crimen transnacional. Tras entregarse a las autoridades de la DEA en Guatemala, donde huyó por punto ciego para evitar una captura en Honduras, negoció una rebaja de pena con los Estados Unidos. Y hoy vamos a ver qué es lo que dice el señor Ardón. Hoy es un día muy importante en este juicio al exdiputado hondureño Juan Antonio Hernández, un hombre joven, el que ven en pantalla, 44 años de edad, casado y con 3 hijos, el que hoy estará sometido a las preguntas de los fiscales e igual de la defensa del señor Hernández. Este es el tema de hoy aquí en Frente a Frente. Frente a Frente presentó el tema del día. El tema que tenemos planteado para que ustedes comenten en las redes sociales de Frente a Frente HN, nuestro usuario oficial en Facebook y Twitter, es: continúa este día el juicio de Tony Hernández con el testigo Amílcar Alexander Ardón, alias Chande. Este es el tema que tenemos esta mañana y esperamos su participación de acuerdo también al análisis que harán nuestros panelistas sobre el juicio que continúa este día. Este día es el 4º día de juicio del exdiputado Juan Antonio Hernández Alvarado con el testigo Amílcar Alexander Ardón, alias Chander, quien testificará esta mañana. Tres abogados panelistas esta mañana. La abogada Gloria García, todos son penalistas, todos
Los abogados presentes son penalistas. La Gloria Vargas, o García, perdón. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doña Gloria? Mucho gusto, buen día, Renato. Es un placer tenerla aquí en el programa. Gracias por su invitación. Igual a don Dagoberto Aspra, abogado, bienvenido. Buenos días. Renato. Y don Percy Elvir, que está en el extremo derecho del set. Bienvenido, buenos días. Gusto. Abogada, ¿cómo valora los acontecimientos en el Distrito Sur de Nueva York, donde se realiza este juicio al exdiputado hondureño Juan Antonio Hernández? Gracias, buenos días por esta invitación, Renato. Buenos días a todos los televidentes. Realmente pienso que el país está pendiente de este proceso, ¿verdad?, del señor Tony Hernández. Pues yo, como penalista hondureña, diría que lamento que un hondureño esté siendo juzgado en un país de Nueva York. Pienso que nuestro país debería de tener más atribuciones y más garantías para los hondureños en ese sentido. Ha sido un juicio extenso desde que comenzó. En resumen, comenzó un 2 de octubre, ¿verdad? Continuó el 3, 4 y seguimos con más días, con más testigos. Ha sido unas declaraciones bastante extendidas de los testigos que la Fiscalía de Nueva York, del sur de Nueva York, está presentando, ¿verdad? Pienso que su defensa ha sido también muy atacante, según todos los comunicados de prensa internacionales que hemos tenido en el alrededor del mundo. Tenemos en la mira a Honduras por este juicio y esperamos ver resultados según las declaraciones. Creo que la más sonada de todas ha sido la del señor Víctor Hugo, llamado y nombrado como el Rojo. Ha habido también otro testigo de la DEA, que fue el día viernes. También tenemos otros testigos que han desfilado y otros, como dijo usted en la presentación de este programa, que está un testigo de Alexander Ardón, que será hoy, que testificará por los próximos días, no sé si un día, 2 días. Así es. Bueno, es un juicio que se ha vuelto mediático porque es un diputado hondureño. Así es. Porque además, y este es el punto clave, es hermano del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Y otro, si podemos apagar los teléfonos, por favor. Y otro que es sumamente fundamental es que el nombre del presidente de Honduras ha salido en esos expedientes de los fiscales del Distrito Sur de Nueva York. Y el abogado Dagoberto Aspra, ¿qué panorama vislumbra hasta hoy, antes que el señor Amílcar Alexander Ardón Soriano sea interrogado por los fiscales y por la defensa? Bueno, en términos generales, podemos exponer que este proceso federal, penal que se lleva en los Estados Unidos, conlleva un alto grado de complejidad para el procesado que está sometido a este, ¿verdad? Comenzando por el tipo penal al cual se enfrenta, un tipo penal que se llama conspiración para el tráfico de drogas, un tipo penal que está orientado a penalizar los actos preparativos de este delito. No conlleva para la Fiscalía de Nueva York una alta complejidad probatoria, es un delito que bastará con acreditar algunos elementos muy sutiles, muy leves, en cuanto a una participación en algunos actos preparatorios, como ya lo dije, y lógicamente enfrentándose a muchos colaboradores eficaces, que es un arsenal grande que tiene la Fiscalía de Nueva York para poder utilizar. Estos colaboradores eficaces continuamente se cuestionan en cuanto a su objetividad, en cuanto a su punto de vista moral y ético. Sin embargo, se siguen utilizando, se les siguen dando el valor probatorio necesario para obtener sentencia condenatoria. Yo he profundizado en algunos casos que se han llevado en las Cortes federales. Mayormente estas condenas se sustentan sobre estos colaboradores y al final, como les digo, los cuestionamientos seguirán contra ellos. La justicia de Estados Unidos lo sigue utilizando. En este proceso no va a ser la excepción. Vemos una mayor carga probatoria sustentada en ellos, alguna prueba en relación, alguna prueba circunstancial, prueba indiciaria que ha ido construyendo el fiscal para poder que este caso tenga alguna forma y convencer a un jurado. Las desventajas que hemos visto en este proceso, y lo hemos estado comentando de diferentes participaciones, son esas: someterse a un jurado donde no son pues, jueces letrados como los tenemos en Honduras. Son personas que, en base a su idiosincrasia, su conocimiento limitado de las leyes y de los procesos, van a dar un veredicto, van a dar una opinión.
Creemos pues de que el proceso es complicado para el procesado. Esta desventaja se va a ir evidenciando a raíz de que la Fiscalía va desarrollando su estrategia, y creemos pues de que tiene un gran desafío la defensa poder desvirtuar algunos de estos elementos que ha ido construyendo la Fiscalía de Nueva York, mayormente en prueba indiciaria. Ha habido muchas personas que están de alguna manera esperando alguna prueba directa. Sin embargo, la mayoría de los procesos no conllevan prueba directa. Con prueba circunstancial indirecta e indiciaria se puede ir construyendo, y así lo va a hacer la Fiscalía de Nueva York. Pero hay que decirlo que la justicia de los Estados Unidos siempre fue así, y que estos jurados siempre estuvieron, es decir, no se construye un jurado a partir del juicio contra el hondureño Juan Antonio Hernández, sino que siempre hubo jurados. Así es, el juicio de jurado está sustentado sobre esa justicia popular que ha sido, le ha sido delegada al pueblo para que el pueblo pueda tomar sus decisiones en el gobierno, en el Estado de Estados Unidos. La verdad es que, como les digo, como lo dice Renato, si el sistema judicial de Estados Unidos conlleva ese desafío para la defensa poder convencer a un jurado, a personas que no son letradas, a personas que van a valorar la prueba conforme a su real saber y entender, y para los abogados también poder de alguna manera presentar prueba de descargo y de alguna manera reafirmar la presunción de inocencia, que es la que en este momento se encuentra el procesado Juan Antonio Hernández. Sin embargo, como le digo, reitero de que estos procesos conllevan una clara desventaja para el procesado. Por eso vemos que continuamente se presentan arreglos, en su mayoría pues que implican algún grado de participación, algún reconocimiento en los hechos, para de alguna manera abstraerse de estos procesos. Sin embargo, como le digo, ya el señor Juan Antonio Hernández ha decidido someterse al proceso federal. Va a enfrentar, como le digo, las declaraciones de estos colaboradores eficaces, que en su mayoría han sido personas que han sido extraditados de nuestro país, están sometidas a un proceso, algunos de ellos ya han sido condenados, y los cuestionamientos sobre ellos van a recaer en el sentido de que ellos están ahí ávidos de obtener un beneficio de reducción de penas, en cambio de dar algún aporte significativo al proceso en el cual se está sometido este hondureño. Y aquí me gustaría la participación de todos, pero yo entiendo que aparte de eso, aparte de las declaraciones de los testigos eficaces, ¿sí? Estos deben presentar algún nivel de sustentación, abogado Percy Elvir, algún nivel de pruebas para que el jurado determine el grado de culpabilidad de un imputado o no. Es correcto, muy buenos días, Renato, a todo su auditorio. Es así. La valoración de una prueba, prueba testifical, deviene pues de la veracidad de lo que estas personas puedan manifestar. Y esa veracidad no se lleva únicamente al momento del juicio oral, en donde el testigo pues es evacuado, sino que esa información que él va brindando a través del proceso que ya algunos de estas personas han tenido anteriormente, se viene verificando pues esa circunstancia para establecer si lo que él ha manifestado en algún momento determinado tiene apego para poder sustentar posteriormente una acusación en contra o en perjuicio de una persona en particular. Retomando también lo que ha manifestado el abogado Dagoberto Aspra, es que la situación pues de este jurado deviene de una invitación que se le gira por parte de un sorteo que se gira por parte del tribunal, en donde las personas se les llama a una cierta cantidad de las mismas para que puedan comparecer a este debate, a este juicio. Y es ahí donde se les informa precisamente al juicio del que ellos van a ser parte. No tienen conocimiento previo de la circunstancia de la cual van a ir a conocer. Y esa es la circunstancia y la desventaja, pues, precisamente del proceso, en el sentido que para la defensa, estas personas, como se ha señalado, no son versados en la materia y entonces vienen a conocer única y exclusivamente circunstancias de hecho, no de derecho. Por tanto, su opinión va en base a lo que ellos se sienten perjudicados y no a lo que la ley pueda ser transgredida. Renato, en relación a su pregunta, sí, quiero acotar de que, lógicamente, si usted, bueno, el último caso, el único extraditado que se ha sometido a un proceso penal está enfrentando una pena de cadena perpetua. Si nosotros podemos ver el desarrollo de ese juicio, la mayor carga de prueba, el mayor pensum de prueba, lo constituyen los colaboradores eficaces. Y dentro de la estrategia de la Fiscalía Federal de Estados Unidos, ir presentando prueba en relación para ir construyendo ese caso, para irlo sustentando en ese entramado de indicios, de prueba indiciaria, que va de alguna manera convenciendo a un
jurado de que esta persona sí realmente conspiró. Y traigo otra vez al tema el tipo penal al cual ellos enfrentan. Es un tipo penal que coloca a la Fiscalía de Nueva York en una comodidad procesal, no requiere una alta complejidad de prueba, versus si se hubiese acusado por tráfico de droga, donde hubiera requerido una investigación más profunda, más completa, sobre el desarrollo completo de este tipo penal, sobre esa actividad de comercializar, de traficar la droga, que conlleve algunas técnicas especiales de investigación, como ya lo hemos visto, algunos agentes encubiertos, algunas entregas vigiladas. Lógicamente, como le digo, la Fiscalía le basta y le sobra este tipo penal, este tipo de conspiración, estos actos preparatorios donde haya participado el procesado en algunas conversaciones en las que ya se haya puesto en manifiesto la facilitación o la promoción del tráfico de drogas, y hasta ahí ya se entenderá cumplido los elementos del tipo penal. No requiere un resultado, no requiere de que esta persona realmente haya traficado con droga o haya cumplido la resolución, el plan de autor que en ese momento se plantó. Esa es la complejidad de este tipo penal. Nosotros no lo tenemos en nuestro país. Los actos preparatorios no están penalizados dentro del ordenamiento jurídico nacional. Por eso ha sido mayormente cuestionado por muchos estudiosos del derecho penal, donde se han adelantado las líneas de ataque a este delito, donde se ha ido al génesis prácticamente del delito de tráfico de drogas, sin esperar un resultado, sin esperar realmente que comience la ejecución material del delito. En consecuencia, esa es la desventaja clara del procesado al someterse a este proceso penal, sin dejar a un lado los otros tipos penales que él está enfrentando, por lo cual la aportación de armas, la conspiración para aportar armas, y también de alguna manera haber obstruido la justicia ocultando información a los agentes federales. Sin embargo, como le digo, quiero poner en contexto la desventaja clara del procesado sobre un aparato federal de Estados Unidos, donde le bastará para este tipo penal poder construir, ubicar al procesado dentro de un lugar, dentro de un tiempo, vincularlo con personas. Por eso ustedes ven que el primer colaborador eficaz, el señor Víctor Hugo Díaz, él se expone como un criminal, se expone como una persona sin escrúpulo que mató a un menor de 3 años, le disparó a su esposa. Se plantea así de esa manera impactante al jurado. De esa manera él viene a decir: lo que yo vengo a decir realmente es la verdad. O sea, él se expone de esa forma para de alguna manera acreditar que sus hechos, lo que él está exponiendo, tienen un alto grado de veracidad. Entonces ustedes van a ver en el desarrollo de este proceso cómo la Fiscalía de Nueva York va a ir construyendo en ese entramado de prueba indiciaria, y va a buscar ubicar al procesado dentro de esa estructura, dentro de esas personas que los conocían, que de alguna manera va a presentar alguna fotografía de relación donde se ve a él departiendo. Ya se ha mencionado algún video donde se ve hablando con estas personas, y ese contexto de pruebas va a ir construyendo pues la culpabilidad contra él, ¿verdad? Me están diciendo que la forma como se imparte justicia en Estados Unidos, y ya voy con la abogada Gloria García, ¿es injusta? Sí, es de alguna manera... me parece muy vulnerable para el procesado la forma en que se somete a un juicio mayormente, cuya decisión está sustentada en personas que no manejan el derecho, personas que van a percibir esa prueba conforme a su real saber y entender, donde va a haber un alto incidencia de geopolítica, porque ya hubo un asesor geopolítico que ya expuso el contexto de nuestro país, donde estamos ubicados, qué pieza nosotros formamos dentro del tráfico de drogas. O sea, le están imprimiendo cuál es la importancia de este país versus la seguridad, versus la salud del pueblo de Estados Unidos. Todos esos elementos van a conjugar en contra de un extranjero. ¿Cómo ven al señor Juan Antonio Hernández? Como un extranjero, como una persona que de alguna manera ha facilitado, no facilitado, sino que es necesaria la intervención de personas de poder político para que se favorezca el tráfico de drogas. Así lo van queriendo de alguna manera introducir a él. De alguna manera esos medios de prueba van acuerpando esa tesis acusatoria de la Fiscalía de Nueva York, y lo he visto en varios casos, Renato. Yo he estado investigando muchos casos que se han dado, y traigo a colación este último extraditado que está enfrentando esta pena de cadena perpetua, la cual, como le digo, el delito de conspiración es suficiente para las pretensiones de la Fiscalía, porque la pena menor son 10 años y la pena máxima es una cadena perpetua. Bueno, con mayor razón, la defensa entonces, en este caso o en cualquier otro caso, debe preocuparse por tener también pruebas y evidencias
para desbaratar los argumentos que pueda tener Ese es el desafío la de la Fiscalía. defensa. Véalo ustedes desde este punto de vista. Yo como defensor, si estuviera enfrentando un proceso de esta naturaleza, me están ubicando a mi defendido dentro de un contexto de entre personas que están vinculadas, que están sometidas a procesos por delitos de tráfico de drogas. Me están ubicando ahí. ¿Cómo puedo de alguna manera desvirtuar con prueba sólida, suficiente, de suficiente capacidad, poder desvirtuar esa prueba? ¿Con qué? ¿Con coartada? ¿Con decir de que mi cliente no estaba ahí? O sea, ¿cuántos de esos elementos que me coloque a mi defendido fuera de ese contexto puedo aportar yo al proceso para que yo pueda abstraerlo de toda esta, cuando es suficiente solo uno? Haber participado solo en una reunión, ¿cómo podría yo construir un proceso, prueba en relación o prueba que desvirtúe la participación de alguna manera, a veces circunstancial, Renato, porque puede ser circunstancial la participación de él. No podría decir yo que la participación ha sido activa, pero sí circunstancial, porque en el lugar donde él se desarrollaba, estas personas también convivían, habían algunas reuniones, habían unas reuniones hasta a veces sociales, y puede presentar, como le digo, prueba que lo ubique en ese lugar. O sea, como el desafío de la defensa, poderlo abstraer de ese lugar, de ese contexto, eso es algo muy difícil realmente. Entonces, como le digo, reitero, la desventaja procesal del imputado en este proceso es grande, es evidente, y por lo cual, como le digo, las estadísticas, las traemos ya a colación aquí, nos demuestran que la mayoría de los casos la Fiscalía los ha ganado. Ahora, el imputado, si dice me voy a someter a juicio, está consciente de los riesgos, en todo caso, que enfrenta en un tribunal de justicia de los Estados Unidos, que históricamente es la manera de impartir justicia con un jurado, abogada. De hecho, el jurado tiene un punto muy relevante en este caso que se está llevando de Tony Hernández. Si usted se fija, el jurado no es nominativo, es numérico. Es igual, así como se mencionan a los testigos protegidos, CC3, CC4, igual el jurado ha sido seleccionado numéricamente, no nominativo, con sus nombres respectivos, lo cual hace ver que, como dicen ellos, Estados Unidos califica a Honduras como un país peligroso, o sea, altamente peligroso. Y es en ese sentido, para darle seguridad al jurado supuestamente elegido, de tantas personas que fueron a participar, es numérico y no nominativo. De hecho, le están dando una seguridad, le están dando un blindaje al mismo jurado que está participando en este proceso, lo cual es importante y relevante ver este tipo de situaciones. Asimismo, está conformado por 13 mujeres y 5 hombres. Como decía el colega Dagoberto, o sea, son personas, sí, muy preparadas, de mucho prestigio, honradas, honorables, pero en proceso de derecho hay que tener un poco de conocimiento para saber qué es lo que se está desarrollando, máxime en estos procesos que son más que todo con declaraciones que llevan en este caso, porque realmente aquí no ha habido una prueba contundente. Creo que los videos que se han exhibido no tienen voces, como dicen, o conversaciones claras en el cual puede haber una escucha, pero sí hay declaraciones contundentes que han sido testigos que para rebajar sus penas, que ya están como algunos condenados, otros en proceso de ser condenados, han participado, ayudado a la Fiscalía en esos momentos procesales o en esos momentos de reuniones. Incluso ha habido gente encubierta de la DEA, ¿verdad? Personas de investigación en nuestro país que participaron, estuvieron en esas reuniones y son para ellos, o para el jurado, o para el juez que dirige el proceso, son declaraciones contundentes, porque son parte de esas participaciones o de esas reuniones donde estuvo el señor Tony Hernández. Entonces, es ahí la veracidad de la prueba. O sea, como dijimos antes, es un escenario bastante fuerte, es aparte un tribunal federal, ¿verdad?, que lo califica así, de esa manera, y piensa que la veracidad de esos testigos que ya han participado en otros juicios donde han condenado a otras personas ya por esos testimonios es realmente para ellos veraz, porque ya con esos mismos testimonios o esa misma participación que ellos han tenido, han podido demostrar de que ellos estuvieron, participaron y se relacionaron con la persona a la cual en ese proceso de él están participando en esa declaración. Bueno, pero ¿cuántos años tiene la justicia de Estados Unidos de operar bajo este esquema? Bueno,
muchos años. Desde su formación, desde su inicio. Siempre. Bueno, siempre yo digo, si este modelo de impartir justicia ha sobrevivido durante décadas del nacimiento de esta nación, ¿no creen ustedes que cuestionarla ahora no resulta un argumento? No, lo estamos confrontando con el proceso penal hondureño. Nosotros nos enfrentamos a jueces letrados, exacto, donde los abogados, bajo argumentos de legalidad de prueba, por ejemplo, podemos desestimar un medio probatorio donde no se haya obtenido con qué autenticidad. Sin embargo, me parece que la liberalidad de apreciación que tiene un jurado es mayor a lo que puede tener un juez letrado. Entonces, nosotros estamos tratando de confrontar el proceso penal hondureño versus el proceso federal de Estados Unidos y vemos esas desventajas. Estamos tratando de resaltarlas, no cuestionarlo desde el punto de vista de que creemos de que sea muy imperfecto. La verdad, como le digo, usted puede ver, Renato, que realmente el proceso penal de Estados Unidos mete miedo, porque la mayoría de los abogados de Estados Unidos con los que yo he hablado y en otros procesos en que yo he participado, donde he apoyado en otras investigaciones, me han dicho, lleguemos a un acuerdo, casi todos. O sea, no encontré un abogado que me dijera, vamos a juicio, donde yo le sugería, bueno, vamos a un juicio, presentamos un peritaje, presentamos argumentos de esta naturaleza. La mayoría se atemorizaba y me decía, no vayamos a juicio, tratemos de negociar, tratemos de ponernos en una posición en que estamos sólidos, diciendo que vamos a juicio, pero en realidad no. Lo que queremos es que el fiscal vaya cediendo las pretensiones de nosotros y entonces ese sistema de Estados Unidos lo han conformado bajo realmente el temor de someterse a un proceso federal. Eso es lo que quiero resaltar en este día, de que realmente el que se arriesga a un proceso federal está luchando contra la estadística que le va a decir que en su mayoría que puede salir condenado. No decimos que el jurado, Renato, no pueda ser capaz. Son personas muy honorables, muy preparadas, muy capacitadas, ¿verdad? Que lógicamente hay situaciones de lógica que ellos van a analizar, van a ponderar, van a poner en una comparación y son personas muy razonables. De hecho, si han llegado a ser un jurado en esta sala, ellos saben también a la situación o al proceso que se van a someter. O sea, tienen un conocimiento, una preparación, y hay un juez, pues, que lógicamente es el que dirige el proceso penal del tribunal, porque el juez está para eso, para dirigir, que no se violen los derechos, controlar las situaciones tanto del fiscal como de la defensa y dirigir todo el proceso en sí todos los días. Por eso él es el que realmente dirige, pero el jurado es el que va a calificar y el que le va a notificar al juez. Porque yo pudiera irme al otro escenario, que así los juicios resultan más transparentes y limpios, porque el jurado va a resolver en función de los testigos, de las pruebas testificales, de las evidencias, con el sentido común y lógico. Es decir, y desde ese escenario, con un jurado que no conozcan los imputados, ni los imputados conozcan al jurado, pudiese volverse más transparente y limpio un juicio en los Estados Unidos, abogado Percy. Es correcto. La situación también aquí es de establecer de que los delitos federales, tal como también en Honduras sucede, se busca la protección de un bien jurídico. Y ese bien jurídico va establecido directamente a lo que es la sociedad. Por tanto, le corresponde a la sociedad como tal juzgar esa acción en la cual se ve como perjudicada. Muy bien. La verdad, Renato, como le digo, y la situación es el contexto de este proceso que conlleva, fíjese, Renato, que he estado estudiando varias condenas, varios procesos que se han sido sometidos en las Cortes Federales y veo una alta incidencia orientada a quién es el autor del delito versus lo que pasa en Honduras, que nosotros vamos más al hecho y sin importar prácticamente quién es el autor. Entonces, la alta incidencia, cómo a él lo van a vender, cómo a él lo van a presentar ante el jurado, quién es él, es un excongresista, cuáles son sus vínculos, de dónde viene, si es una persona de poder, si es una persona relacionada, esa forma en que la Fiscalía lo va a presentar, y veo una alta incidencia de este elemento probatorio de la Fiscalía en la mayoría de los casos que presenta, donde el autor lleva una relevancia importante de quién es él, ¿verdad? Versus lo que pasa en Honduras, que es más marcado lo que es el hecho, ¿verdad? Propiamente dicho. Bueno, ¿quiénes se han sometido a juicio de todos los hondureños que han sido extraditados? Solo Sergio Neptalí Mejía Duarte. Solo Sergio Neptalí Mejía Duarte. Sí. Bueno, y ahora el señor Juan Antonio Hernández. Sí, son los únicos dos. De ahí todos han llegado a un arreglo con la Fiscalía. Ramón Mata Gualdurraga llegó a un acuerdo, ¿verdad?
Que de hecho creo que ya cumplió su... Sí, ya. Bueno, pero hay que considerar también algunos factores en el caso de Juan Antonio Hernández. Es hermano del presidente de Honduras. ¿Cuáles son los escenarios que se presentaban con él? ¿Cuáles son los escenarios que se presentaban con él? De haber aceptado que era culpable de lo que le estaba imputando Estados Unidos. ¿Arrastraba de inmediato a su hermano? Es que la verdad, como le digo, se puede llegar a una negociación con la Fiscalía de Nueva York. Él tiene 4 delitos. Para mí el más leve es el de obstrucción a la justicia. Pudiera haber orientado a la Fiscalía a que solo lo imputara ese delito y él declararse culpable solo de obstrucción a la justicia. Pero la verdad es que no sé si hubieron negociaciones, no sé si se dio la oportunidad de poder llegar a ese punto para que él pudiera realmente aceptar una culpabilidad del delito menor, que es este de obstrucción. Ahora le digo, pero los factores que se presentaban en el juicio del señor Juan Antonio Hernández es el hermano del presidente de Honduras. Claro, y por lo tanto tenía que dar una imagen de que su familia, sí, claro, él y nadie de su familia está vinculado a asuntos de narcotráfico. Claro. Y tenía que decir, proceso. no, yo me someto a juicio. Así es. claro. Se vio obligado a someterse a juicio. Si tomamos en cuenta esos factores, ya entramos a un periodo subjetivo. Claro, una Así obligación es. tácita, sí. Hay una obligación en el sentido pues de que la acción personal que él comete, si es que en realidad la llegó a haber acometido, deviene pues en limpiar esa responsabilidad de manera personalísima, ¿verdad? El establecer ya circunstancias exógenas como el parentesco o otras circunstancias, no podemos tampoco sacarlo del contexto de este proceso, porque es algo que en realidad volvió a este proceso mediático. ¿Quién es la figura que está atrás de la persona que está siendo juzgada, independientemente del nombre que se le dé al Ok, en la descripción de ustedes o en los comentarios, en las reflexiones de ustedes, se genera que es un panorama muy complejo para el señor Juan Antonio Hernández. Claro. Es decir, que salga avante de ese juicio. Sí, así es. Así es, Renato. ¿Le parece que la condena al final, la culpabilidad del señor Hernández, lo están esperando ustedes, no en función de determinar si es o no cierto los cargos que le imputa a Estados Unidos, sino en función de la estructuración hasta del tipo penal, del proceso, de esos juzgados, del proceso proceso penal que existe en los tribunales federales. De hecho, ellos, como le digo, para llevar una prueba testifical, para llevar una prueba documental, ha pasado por un proceso antes de los fiscales para ser probado si esa prueba puede ser presentada a un tribunal, porque eso sí, tienen que respetar las garantías de cualquier imputado o de cualquier procesado en esos tribunales federales. Y el fiscal, por ser el que dirige en ese caso requerimientos fiscales, si sería nuestro proceso penal o la acusación, tiene que ser garantista, no puede perder la objetividad de los derechos que tiene el imputado también. O sea, no puede llevar una relevancia de una prueba falsa o de una situación, o para eso está su defensor también, para ver las garantías procesales en estos estados federales que se dan en ese tribunal que se está dando ahorita con Tony Hernández. ¿Escuché su voz, abogado Percielvir? Sí, en ese sentido, pues, manifestar de que se ha traído a colación y ya se ha hablado en otros medios, también en este programa, sobre una narcolibreta que así se le ha denominado. Trayendo también a colación lo que manifiesta la abogada Gloria, en ese sentido hay pruebas especiales de trazabilidad para poder establecer si esos escritos o esos manuscritos que están en ese documento fueron puestos en una fecha determinada y por qué personas fueron puestas. Si bien es cierto, le fueron decomisadas a una persona que se encuentra guardando prisión aquí en Honduras, no creo de que en su momento se le haya hecho la prueba calígrafa a esta persona para determinar si ese documento fue manuscrito por este sujeto, pero también podemos determinar fehacientemente a través de una prueba de trazabilidad, como le he manifestado, determinar si esos mismos escritos, esa misma nomenclatura que tiene ahí, fueron puestas por el mismo puño y letra y en qué momento se puso. Para manifestar posteriormente por otras personas de decir de que fueron puestas con posterioridad y que de una forma maliciosa se introdujeron esos nombres y con ello pues se desvirtúa cada uno de los elementos de que estas personas han venido manifestando. Termino con usted, abogado Aspra.
Bueno, y como le digo, reiterándole, Renato, que para mí el mayor desafío es enfrentarse a un tipo penal muy sutil, un tipo penal que no requiere una alta complejidad probatoria, como es el delito de conspiración. Y la verdad, como le digo, la Fiscalía tiene una comodidad probatoria para enfrentar este tipo penal. Conllevará, pues, como le digo, de la defensa un alto desafío poder desvirtuar las declaraciones de los colaboradores eficaces que mayormente han marcado este proceso y lo han marcado todos los demás procesos penales en que se han utilizado. Y la verdad, como le digo, a pesar de que nosotros los cuestionemos, la justicia de Estados Unidos se sustenta mucho en esos colaboradores, mucho en esos arreglos que hacen con la Fiscalía para reducir penas y se seguirán aceptando, se seguirán dando el valor probatorio que tienen. Vamos a la primera pausa comercial, regresamos con los abogados Gloria García, Dagoberto Aspra y Percy Elvir, aquí en el cuarto día del juicio al señor exdiputado de Honduras Juan Antonio Hernández en Nueva York. Ya regresamos a Frente, gracias a Supermercados La Colonia. Tú eliges dónde y cuándo hacer tus compras. Ingresa a www.lacolonia.com. Pídese con cardioaspirina. El reporte del tráfico es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Por cortesía de Banco de Occidente y sus plataformas electrónicas, monitoreamos esta mañana de lunes ya el tránsito vehicular, que es diferente al de la semana anterior, es pesado, y ahí estamos acercándonos con la plataforma al Boulevard del Norte. Ahí encontramos fuerte congestionamiento y el segundo anillo periférico. 2 accidentes se está reportando la plataforma tridimensional Waze, bien graficados como lo estamos viendo en el Boulevard del Norte y en el segundo anillo periférico de San Pedro Sula, mientras otros puntos como el Boulevard del Este también han estado reportando alertas de tránsito vehicular. Hay otro accidente vial en otro punto del anillo periférico, Avenida Junior, 6 kilómetros por hora. Mire cómo está de congestionado, porque la gente ante estos accidentes busca otros puntos por donde salir. En Tegucigalpa, entrada residencial Loma Verde, frente al Café, es fuerte el congestionamiento en el Boulevard Centroamérica, Boulevard Suyapa, cerca del edificio de la ex Secretaría de Seguridad, Colonia Reparto, fuertes congestionamientos también cerca del anillo periférico, hacia el Boulevard Fuerzas Armadas y para conectar con el Boulevard Centroamérica, y otros puntos como este de la CA5, cerca del Centro Recreativo Gired, en la calle hacia el sur del país, está altamente congestionado, Cerro Grande 4, 6 kilómetros por hora, y otros puntos de interés como el Boulevard Centroamérica, Boulevard Económica Europea, altamente congestionados. Bien, esta información es presentada con inmediatez y por cortesía de Banco de Occidente y sus plataformas electrónicas. Solicite la mejor plataforma electrónica y realice sus transacciones de forma fácil, rápido y seguro con Occidente en línea y Occidente móvil de Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. El reporte del tráfico fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Continúa este día el juicio de Tony Hernández con el testigo Amílcar Alexander Ardón, alias Chander. Él fue exalcalde de El Paraíso, Copán, y tenemos varios comentarios luego de lo que han declarado los panelistas esta mañana en el set. Tenemos a Raúl Canales, dice: estos abogados están cometiendo un error. Los que están testificando en su mayoría no fueron extraditados, se entregaron. Lo otro es que están mencionando las debilidades del sistema de Estados Unidos. Sin embargo, es más confiable que nuestros jueces, que son letrados. Dice Ever: el abogado Aspra está descubriendo el agua caliente al mencionar que los juicios en Estados Unidos se desarrollan con jurados. Eso lo sabemos desde hace décadas y esa justicia es la más justa. Porque el Estado le da al pueblo la oportunidad de tener toma de decisión. Reinaldo dice: este juicio tiene relevancia por la derivación e implicaciones que se podrían dar sobre Juan Orlando Hernández. Caso contrario, pasaría inadvertido como el resto. Lo lamentable es que en nuestro país los operadores de justicia desconocen los actos y actores de esta vergüenza nuestra. Miguel dice: con el respeto que se merecen los panelistas, esa justicia de Estados Unidos ha sido la única que ha llevado ante los juzgados a Tony Hernández. Aquí el hermano del hombre no tiene ni una multa. Ahora resulta que el proceso de justicia de Estados Unidos no es bueno. Por favor, abogados, no son los juzgados de Honduras. Esta cuenta dice: tanto revuelo y análisis para el caso de Tony Hernández. Todo Honduras sabe
que Tony Hernández está frito y detrás de él caerán muchos más. Y es lo que la población honesta del país esperamos con ansias. Dios nos hace justicia porque en Honduras estamos perdidos con este narcogobierno, dice esa cuenta. Alan dice, buenos días, muy excelente la participación de los colegas, pero volviendo a la realidad, muchas personas miran, pero no ven la magnitud de este caso, ni tampoco ven que somos un narcoestado y que también Juan Orlando Hernández es partícipe, menciona Alan Alvarenga. Eduardo dice, hay que ser objetivos, los testigos o colaboradores eficaces, su declaración debe ser veraz, acordémonos que están bajo juramento, al mentir cometen perjurio y esto agravaría la pena. Miguel dice, ¿por qué los panelistas no hablan al respecto de las condiciones que necesitan tener los testigos para ser colaboradores en procesos judiciales? También, ¿por qué cuestionan procesos que a mi parecer han demostrado ser mucho mejor que los procesos corruptos que hay aquí? Y dice Fernando García, el jurado representa al pueblo, el fiscal y abogado defensor exponen los hechos al jurado, pero última decisión es la del señor juez. Estos son algunos de los comentarios que nos llegan a las redes sociales. Luis Bustillo. Luis Bustillo dice, para mala suerte de todos en el panel, los fiscales en Estados Unidos no acusan sin base, faltan muchas pruebas. En esas cortes no se dan sobreseimientos ni castigan firmando un libro y arresto domiciliario. Entrevista a abogados en Estados Unidos, ellos le darán otra visión. Y ese que está bajito, ya Dagoberto Aspra, Gloria García y Percy Elvir se van a referir a esta percepción entre las personas que generan sus comentarios. ¿Sí? Dice Fernando López, el abogado Dagoberto miente, Tony no eligió ir a juicio, la Fiscalía de Nueva York no le dio otra opción debido a las características delictivas del acusado, la misma razón por la cual no puede defenderse en libertad. Ok, ya luego vamos a continuar con Marisol Matute, que sigue ahí en ese esquema de mensajes que nos están llegando a nosotros. Miren, esta es la percepción que queda en el público, ¿vale la pena? Correcto. Nosotros no estamos cuestionando el proceso federal de Estados Unidos, lo que estamos diciendo es la posición en que se encuentra el procesado frente a este proceso federal. Y yo lo veo desde el punto de vista como abogado. Si tuviese que enfrentarlo como un equipo de defensa, lógicamente estoy de alguna manera resaltando las desventajas en la cual me encontraría para poder rebatir un argumento que la Fiscalía de Nueva York está presentando. O sea, cuáles son los desafíos que tiene la justicia de Estados Unidos como persona imputada, como equipo de defensa, y eso es lo que estoy dando a entender, dándome a conocer en esta entrevista, en este foro, para que de alguna manera podamos ubicarnos en un contexto a qué se está enfrentando esta persona. Nosotros no estamos demeritando la justicia de Estados Unidos, nosotros respetamos, creemos que el sistema que tenemos, en contra de todo lo que están diciendo ustedes en las redes sociales, creemos que el sistema que tenemos nosotros es mejor, goza de más garantías, es un proceso que conlleva mayor oportunidad para que un procesado se pueda defender versus el sistema de Estados Unidos. Abogado Elvir. Sí, la situación en ese sentido pues deviene a determinar dos cosas. Proceso hondureño, vamos a un debate de juicio oral y público ante una terna de jueces que son versados en la materia y que por obligatoriedad tendría que tener un cuarto juez también para que conozca pues en el momento que uno de estos surja alguna incapacidad. El proceso que estamos hablando, el proceso federal, es establecido siempre a través de un juez, pero con la comparecencia y el compartimiento de este órgano o tribunal. En las circunstancias, pues, de que quien va a dar el fallo final en el momento será esas personas que están conociendo de esos asuntos y hablarán en su momento si la persona que está siendo juzgada es culpable o no culpable. En contrario sensu, nuestro proceso son los jueces que a través de la deliberación que ellos llevan establecen una sentencia ya sea absolutoria o condenatoria, pero con circunstancias que conocen de hecho y de derecho. Ese es el parangón que nosotros queremos hacer. ¿Quién finalmente lo va a juzgar a usted? Como hemos referido también en su momento, esta persona está siendo juzgada porque el delito que se pretende que se cometió, que es el delito de conspiración, como se ya ha manejado y se ha establecido, el bien jurídico legalmente tutelado y protegido para la sociedad estadounidense es la sociedad. Es por tanto la sociedad quien está juzgando la acción del señor Tony Hernández. Nosotros en ningún momento decimos de que es un mal proceso. Simple y sencillamente estamos haciendo la comparación de quién es el que al final de cuentas lo va a juzgar a usted. Si es la sociedad o es un órgano colegiado versado en la materia. Y ese es el parangón que nosotros queremos resaltar. No estamos diciendo de que el proceso estadounidense es malo, no, es seguro y es por ello de que está ante estas circunstancias. Bueno, generalmente por eso los narcos, recuerdan ustedes, antes de que Colombia aprobara la extradición, temían ser extraditados a Estados Unidos.
Es decir, y mataron magistrados de la Corte Suprema de Justicia, mataron candidatos a la presidencia, mataron a periodistas, a cuánta gente no mataron para tratar de Evitar. incidir y presionar para evitar la extradición. Ahora, el otro lado es que la gente que es extraditada o las solicitudes de extradición que se les da el visto bueno y que vienen desde Estados Unidos tienen esa oportunidad de negociar. Sin ser capturados, los Rivera Maradiaga negociaron con Estados Unidos. Se entregaron, Renato. Por eso la le digo. mayoría Sí. de la gente hondureña que está en Estados Unidos, algunos han sido apresados y extraditados desde aquí del país de Honduras, pero la mayoría de estas personas se han ido a entregar a las autoridades estadounidenses, y eso desde ya, el entregarse voluntariamente es una ventaja para ellos para hacer cualquier tipo de negociación. De hecho, creo que en las redes sociales, ahorita con los comentarios que están, yo creo que lo puntualicé claramente, que los fiscales hay que distinguir lo que es un tribunal federal. Los tribunales federales son FBI, son DEA, son alta envergadura de investigación. Los organismos federales, exactamente. correcto. Organismos federales, es que usted dijo tribunales, organismos federales. De hecho, aquí en Honduras no tenemos esas situaciones o esos organismos, todavía no estamos preparados para tener esos organismos. Y de hecho ellos no tienen una influencia política. Los jueces que participan a llevar esos procesos, o el jurado, como usted acaba de decir, tiene una transparencia total, que no conoce al imputado, no conoce los hechos hasta el momento que es calificado como jurado y entra al proceso. Ahí empieza a tener conocimiento y no tiene ninguna influencia política. Ellos toman su criterio, sus decisiones, de acuerdo a lo que han visto en el desarrollo del proceso, y es así como ellos van analizando las pruebas presentadas, las conclusiones, los alegatos, una vez terminado y concluido el juicio, para tomar una decisión conjunta con el jurado, que pueden haber controversias, pueden decir que sí, pueden decir que no, y luego esa decisión conjunta en base a una votación se la hacen pasar al juez, que es el que dirige el proceso, para ser comunicado esto al imputado. Lógicamente, los procesos son totalmente diferentes. Los escenarios que tenemos en Honduras de tribunales a organismos federales son totalmente diferentes. De hecho, no tenemos la cantidad de personas para pagarlas y estar en estos procesos a lo que es un tribunal de Honduras. Y de hecho, ellos no se relacionan políticamente con nadie. Son totalmente independientes para tomar una decisión, y de hecho el juez respeta la decisión de cualquier jurado que sea nombrado en X o Y proceso. Sí, la mayoría de hondureños, de hecho creo que por miedo, por temor a su vida, a la misma institución del proceso que ha habido anteriormente en nuestro país, creo que les ha dado la capacidad tal vez a ellos y de la asesoría de sus abogados que han tenido tanto aquí en Honduras como en Estados Unidos, porque han tenido abogados tanto en Honduras como en Estados Unidos, y ellos han preferido entregarse voluntariamente a las autoridades hondureñas, porque la mayoría de ellos han hecho negociaciones precisamente por la entrega voluntaria, no porque el país los haya apresado y los hayan mandado. Sí, hay otros que incluso los policías que creo que estaban mencionados, la mayoría de ellos se entregaron, no fueron apresados. Creo que solo uno de ellos fue apresado y extraditado, pero de ahí los otros fueron voluntariamente, se entregaron, y de ahí todos los demás mencionados, la mayoría, han hecho negociaciones, precisamente porque es una ventaja ya el entregarse a una autoridad que pienso ellos sienten que tiene más garantía el ir voluntariamente para hacer un acuerdo desde inicio. Bueno, así es el sistema en los Estados Unidos. Miren el caso de Ramón Mata Gualdurraga. Mata Gualdurraga se entregó voluntariamente y la pena de Mata Gualdurraga fue el tiempo que estuvo privado de su libertad, 2 años, que la logró el viernes pasado. Por eso es cuestionable la severidad que le enmarcan muchas personas que escriben en las redes sociales del sistema de justicia de Estados Unidos. Si ustedes lo ven, mayormente ha sido benevolente lo que dice la abogada Gloria García. Someterse al proceso, ese acto de sometimiento al proceso, de colaborar, le conlleva una gran cantidad de beneficios, y muchas personas van a salir en un tiempo mucho menor que si en Honduras se hubieran sometido a un proceso. Usted lo sabe. Solo para iniciar
realizar un proceso de narcotráfico, de lavado de activos, en Honduras tiene que estar en prisión preventiva 2 años y medio. No hay y el medidas señor Ramón Mata ya va libre por el tiempo que estuvo preso. Eso sería impensable dentro del proceso penal hondureño. Entonces, queremos resaltar la severidad que no tiene el proceso penal de Estados Unidos, donde es benevolente con las personas que cooperan y con las personas que se presentan, como usted lo dice, abogada. Entonces, la verdad es que muchas personas les ha favorecido presentarse a la justicia de Estados Unidos que someterse a la justicia de Honduras, ¿verdad? Entonces, son variables que queremos dejar entrever en este foro para que las personas puedan valorar de una manera objetiva cómo se conllevan ambos procesos en Honduras y en Estados Unidos, ¿no? Es decir, comprendo, interpreto por lo que han dicho en público y me han dicho en privado, que ustedes no están emitiendo opinión si es o no culpable el señor Juan Antonio Hernández. No, pero en un contexto. Si conspiró, si se apropió de armas, si eso no es traficante de drogas, sino que se la está viendo dura en este momento por el proceso judicial de los Estados Unidos. Así es. La forma de proceso. La forma del proceso, la forma del proceso. Las pruebas presentadas, que casi todas son declaraciones. La mayoría, en su contexto, la prueba que está presentando la Fiscalía de Nueva York, en su mayoría son declaraciones que ya han sido utilizadas en otros procesos. Ahora, pero vamos a partir de una premisa, que no solo es la prueba testifical, sino que algún nivel adicional de sostenibilidad de esa prueba presenta. Claro. No es que son juicios fáciles en Estados Unidos. No. Es decir, al colaborador eficaz se le pide que demuestre que lo que está denunciando, que lo que está testificando sea veraz. Correcto. Yo entiendo que así funciona eso. Así es. Correcto. Y recuerde también que todos estos medios probatorios van concatenados con otros medios de prueba que posteriormente, según la tesis acusatoria que lleve el fiscal en este caso, hará uso en el momento oportuno para él, para sustentar aquel elemento de prueba con el que abrió el debate. Bueno, eso compensa entonces que los miembros del jurado no sean necesariamente abogados. Es correcto. Profesionales del derecho. Como le decimos, son personas que van elegidas de acuerdo a su idoneidad, de acuerdo a su comportamiento y a la persona como tal. Y que estas personas van a conocer sobre situaciones de hecho, qué fue lo que él supuestamente realizó y cuál es el perjuicio que puede tener la sociedad estadounidense con esa acción en sí. No va a versar sobre circunstancias de derecho, porque puede ser que algunos de ellos sean abogados o sean letrados en este tipo de materia, pero su posición va como ciudadano, no como juez. Y a ese jurado la capacidad de debate y de investigación de los fiscales compensa el hecho cuando emita una decisión por si acaso no son abogados. Vamos a ver si me entienden. Ustedes han visto cómo se desenvuelven los fiscales en Estados Unidos. Claro que sí. Es decir, gente muy preparada. No me comparen que yo no estoy metiendo a los fiscales hondureños porque yo sé que hay fiscales hondureños buenos. Muy buenos. Pero aquí muy los capaces, los juicios orales y públicos son recientes, ¿verdad? Hay que decirlo. En comparación con Estados Unidos. Sí. Los juicios orales y públicos son recientes. Y todavía ni los abogados ni los fiscales desarrollan esa capacidad de expresión. Oralidad. De oralidad, correcto. Así Pero las es. técnicas son las mismas. Las técnicas son las mismas. Pero mire que muchos fiscales con su oratoria convencen en los tribunales de justicia, ¿verdad? Pero si usted se fija, Renato, como decía el abogado Dagoberto, de todos los extraditados, ha habido solo uno que se someta al juicio y no ha sido tan relevante todo lo que ha pasado en ese proceso. De hecho, no nos dimos cuenta de las interioridades, fue así benevolente, y tal vez por la figura del señor Tony Hernández, porque está cercano al presidente de la República, es que le han dado todo este seguimiento hasta ver cómo va el proceso. Pero es lógico, abogada, es lógico. No solo es un ciudadano hondureño que fue diputado, sino que es el hermano del presidente de la República. En cualquier país un escenario de esos volvería mediático. Y lo otro es que en esos expedientes de los fiscales se ha mencionado el nombre del presidente de Honduras. Y en un país dividido políticamente, un presidente con bastantes adversarios, seguro que los adversarios están esperando la resolución del jurado, o que algún testigo diga algo en contra de Juan Antonio Hernández, donde involucra
al hermano de este para satisfacer ese anhelo político que tienen muchos hondureños de ver fuera del poder a Juan Orlando Hernández, que no cumpla su periodo. Eso vuelve mediático totalmente este caso, ¿verdad? Así es. Estamos claros. Bueno, Sí, Renato, y como le dije en un comienzo, yo he interactuado con abogados de Estados Unidos, he llevado casos en Estados Unidos por medio de ellos, he aportado elementos probatorios y he trabajado en la estrategia de varios casos. Y la verdad es que ellos mismos nos dicen a nosotros, nos desaconsejan de que nos sometamos a un proceso federal. Y por más expectativa favorable que yo les pude haber planteado en su momento, ellos siempre nos desaconsejaban. Por eso es que yo vengo a externarlo en este foro, de que realmente la desventaja que se encuentra procesado es muy grande, y eso es lo que quiero resaltar, donde mi experiencia me lo ha dicho y el trabajo que he compartido con abogados de Estados Unidos me lo dicen, donde realmente en este tipo de delitos no se requiere una alta complejidad probatoria, no se requiere una gran carga probatoria para poder determinar elementos sutiles que logren demostrar que el tipo penal se ha cumplido, ¿verdad? No requiere un resultado, como ya lo dije, requiere un delito que ataca prácticamente el origen del mismo, y realmente, pues como le digo, al Ministerio Público, a la Fiscalía de Estados Unidos no le conlleva un mayor ejercicio probatorio, ni mayor esfuerzo probatorio como lo fuese realmente acusar a una persona por tráfico ilícito de drogas. bueno, vamos a la pausa comercial porque hay otras aristas de este caso, de la justicia hondureña, de la justicia estadounidense. Yo sé que más de alguno de ustedes alguna vez ha expresado su criterio de este asunto de la extradición. El jueves pasado Raúl Suazo decía que aquí la extradición se está materializando por un auto acordado, que eso no es legal. Vamos a analizar varias aristas sobre esta temática que para los hondureños es reciente. Me estoy refiriendo a las extradiciones, que los tribunales en Estados Unidos juzgan cuando Honduras accede a sus peticiones para enviar gente de aquí que ha cometido ilícitos, que la juzguen en el extranjero. Hay partidarios de eso y hay también gente que se opone a eso. Continuamos con Frente a Frente, gracias a Gasbec, alivio de la hinchazón abdominal producida por gases estomacales. Tome Gasbec, el experto en gases. El tema de esta mañana: continúa este día el juicio de Tony Hernández con el testigo Amílcar Alexander Ardón, alias Chander. Es lo que estamos analizando esta mañana, y sobre los comentarios vamos a leer algunos que nos llegan a Twitter. Dice este usuario: es un desafío, pero sobre todo la valentía del ciudadano Juan Antonio Hernández enfrentarse a un juicio tan raro donde la fiscalía presenta a un narco y criminal de testigo con sed de venganza porque el presidente Juan Orlando le truncó su reinado mal habido. La señora Sonia dice: no soy abogada, pero mis más de 40 años de vivir en Estados Unidos conozco más o menos cómo funcionan esos jurados. Los abogados de aquí no conocen las leyes de Estados Unidos. Hay que entrevistar a abogados penalistas de allá para tener una idea cómo va el caso. La decisión no será del juez, sino del jurado. Francisco envía 2 mensajes. En el primero dice: los jueces letrados en Honduras, al ser los únicos que dirigen un caso, son sometidos a órdenes superiores. Para liberar o castigar a una persona también pueden ser corruptibles por la misma razón. Los jueces en Honduras piden dinero hasta para acelerar el caso. Si no paga, pasan años sin moverse los casos. Ellos se lavan las manos y es el secretario el que se encarga de mover la money, el dinero. Dice Ordóñez González: me alegra que lo estén juzgando allá en Nueva York. Los abogados ahí presentes se llenan la boca diciendo que son abogados y que la justicia hondureña es mejor que la de los Estados Unidos. Pero aquí cada corrupto que va a juicio queda libre. Aquí en Honduras no hay justicia, aquí clamaron por justicia. Jonathan dice: todos somos inocentes hasta demostrar lo contrario. La pregunta en este caso es por qué no se investigó en Honduras a ninguno de los juzgados en Estados Unidos. ¿Será por miedo, respeto o simplemente omisión? Olman dice: hoy hablará en el juicio el odio, la cólera y la sed de venganza, porque quien lo colocó en la posición de ya no ser un alcalde sino un delincuente, estamos hablando de Alexander Ardón, fue el presidente Juan Orlando Hernández. Hoy más que nunca corroboramos eso, dice. Paul Cepeda dice: la prueba en el juicio de Tony Hernández no es circunstancial. La prueba que se presenta ante el gran jurado pasa procesalmente por una admisibilidad o no del juez. Si son manipuladas o poco confiables, no se admiten. Solo pueden ser desacreditadas por la prueba de la defensa. Y vamos con un último comentario. Y dice: ¿y cómo es que todos estos delincuentes se pusieron de acuerdo para culpar a Tony? Evidentemente es conspirador. ¿Cómo es que los conoce? Si en Honduras todos sabemos quiénes eran los narcos, ¿qué hacía él de amigo de ellos?
Esos son algunos de los comentarios sobre el tema de esta mañana. Hoy es el cuarto día del juicio de Tony Hernández con el testigo Amílcar Alexander Ardón, alias Chander, como testigo. Este es el tema que estamos analizando en Frente a Frente HN, Facebook y Twitter. Van a ver todos los comentarios. Bueno, y el Estado de Honduras, que somos todos, debemos hacernos una autocrítica. Esa gente le está juzgando a Estados Unidos porque aquí nadie vio nunca nada. Y hay que admitirlo. Hay que admitirlo. Aquí las instituciones se hicieron de la vista gorda, como decimos. ¿Esa es la expresión? Así es. Esa es la expresión, ¿verdad? Omisión. Sí, he escuchado esa expresión. Una omisión. Para decir nadie miró nada. Pero el país desde hace décadas, sabíamos, se volvió un puente para el narcotráfico, para la droga que viene del sur, pasando por territorio hondureño, por territorio marítimo hondureño, hacia los Estados Unidos. Hay que admitirlo. Renato, pero la verdad es que ni la Fiscalía de Nueva York está acusando por narcotráfico propiamente dicho. Está acusando por un tipo penal que no está en Honduras, que es la conspiración, como lo he reiterado en este foro. Conspirar para introducir al menos 5 conspirar para. colas, 5 No ha kilos. comenzado la resolución del delito, está conspirando, está planeando hacerlo. Pero y eso se penaliza en Estados Unidos, en Honduras. ¿no? No, correcto, pero... Entonces, por eso en Honduras no pudiera haber una investigación bajo ese contexto, porque no está comprendido como un delito. Pero yo voy... la ejecución del delito. Yo voy a esto y pudiese estar equivocado. Yo le admito que pudiese estar equivocado. Es decir, este país se volvió violento, entre otras causas, por la droga. Sí. Este país se volvió lo que es hoy por la droga. Sí. Y desde hace muchos años, desde los 70, recuerdo yo, veníamos hablando de narcotraficantes, de narcotraficantes, de narcotraficantes. Y a partir de los 80 esto se volvió todavía más agudo, los 90, este nuevo siglo. Y se nos decía, en tales lugares hay personas que se dedican a esa actividad, hay personas que transportan esa droga, hay personas que distribuyen esa droga en el país porque les han pagado con esa droga y tienen que ver cómo la venden aquí. El país entonces se fue deteriorando, pero mientras tanto hay que admitirlo, yo digo, esa es la autocrítica. Los fiscales nunca vieron a esos narcotraficantes en Honduras. Los tribunales de justicia no recibían requerimientos fiscales sobre narcotráfico en Honduras, sobre lavadores de activos en Honduras. Quien lo estaba viendo era Estados Unidos, pero el país se hizo el ciego de esos delitos, con esos delitos. Yo diría que todos nosotros debemos autocriticarnos y admitir. Yo nunca vi una protesta, nunca vi una movilización social pidiendo a Honduras que se encerraran a los narcotraficantes. Nunca vi una manifestación social. Si alguien está pensando en este momento, ajá, ¿y vos por qué no lo dijiste? Todos teníamos temor. Yo nunca vi una movilización social pidiendo, por favor, parte de la desgracia que tenemos y de la violencia que tenemos es porque los narcos están comprando políticos, es porque hay narcodiputados, parte de la violencia que tenemos es porque hay alcaldes diputados. Yo por eso digo, todos debemos hacernos esa autocrítica, periodistas, la ciudadanía en general, y con suficientes razones. Si teníamos el referente de Colombia, que quien cuestionaba y denunciaba al narco lo mataban, mataron magistrados, mataron candidatos presidenciales, mataron políticos, mataron periodistas, mataron a cualquier gente, a líderes sociales. Esa es la desgracia que tenemos. Salvando esa autocrítica, quiero reiterar que la complejidad investigativa y probatoria también es atribuible a la justicia de Estados Unidos.
¿verdad? Ellos abren con delito de conspiración. Entonces, usted está exigiendo a las autoridades hondureñas que tengan una capacidad superior a la de Estados Unidos para poder probar un delito como el de tráfico, que requiere una realización material de comercialización, de compra, transporte, distribución de droga, que ni Estados Unidos le está probando en este juicio. Usted está exigiendo a la autoridad de Honduras que Honduras tenga esa capacidad, donde requieren técnicas especiales de investigación, como ya lo dije, agentes encubiertos, entregas vigiladas, que conllevan una logística y una capacidad superior a la que podemos tener en Honduras. Vamos a ver, a donde yo quiero llegar es que no hubiese existido solicitudes de extradición ni necesidad de reformar el artículo 102 de la Constitución para extraditar gente. Si aquí hubiésemos visto a los narcos, ¿quién no sabía que había un municipio en Copán donde nadie podía ingresar? Y que si uno ingresaba, estoy hablando del porvenir en Copán, y donde si uno ingresaba debía ser con las ventanas abiertas y un grupo de gente o matones, como decíamos en aquel tiempo, vigilando quién es el que ingresaba. Ahí es donde quiero llegar, que al final Estados Unidos se vio en la obligación de exigir la reforma al 102, porque aquí no estábamos haciendo nada ni con los lavadores de activos ni con los narcotraficantes, porque el país tuvo miedo. Los políticos yo creo que no tuvieron miedo, se aprovecharon de una coyuntura para financiar sus campañas electorales y le pidieron pisto al narcotráfico. Yo digo que las cosas son como son y esto fue lo que nos pasó. En ese sentido, sí, abogado Hervido, podemos manifestar pues de que la situación es palpable. Usted puede ir a lugares donde con anterioridad había bastante narcoactividad y en el momento actual pues son pueblos desolados en los cuales pues la gente busca un acomodo, y ese acomodo es de que esa persona suplió en su momento la obligatoriedad que el Estado tenía de darle un trabajo a aquellas personas, de proporcionarle la salud, la educación a sus hijos, y que todas esas circunstancias fueron que vinieron a darle ese auge pues a esta actividad, manifestando pues, con empresas, con otras circunstancias que venían a favorecer pues directamente a esta gente. Entonces ve usted, ¿cómo va a ir en contra de la persona que a usted le está dando de comer en ese momento? No puede, porque el Estado lo ha dejado prácticamente a un lado, no suple la necesidad y la obligatoriedad que como Estado y como gobierno cada una de estas personas tuvieron que haber realizado. Y es ahí donde usted manifiesta pues ese acomodo, ese desazón de la sociedad en decir, ¿por qué voy yo a denunciar a esta persona si es la persona que a mí me está ayudando en este momento? Y surge pues la circunstancia con posterioridad de que ese aprovechamiento que era para la sociedad, ahora viene y lo aprovechaban políticos, que no podemos abstraernos y decir que no es así, porque hay políticos que están siendo juzgados y que han sido condenados ya por este tipo de acciones. Sí, yo así miro este panorama hondureño. Políticos y funcionarios que tal vez se han valido de una situación de que no hay salud, que no hay educación. Realmente, Renato, esto nos ha afectado a todos, no solo es a una persona o a una familia, sino que es también a todo el pueblo hondureño en sí, porque irradia para el desarrollo del país, para la inversión, para fuentes de trabajo. Estar ahorita en todos los medios internacionales no es fácil para Honduras, para nosotros los hondureños, que somos que al final queremos un mejor país para nuestros hijos, para nuestro progreso mismo, para nosotros mismos, porque sentimos de que cada día nos estamos hundiendo más y más en este país. El titular no es Tony Hernández o Juan Antonio Hernández en los medios internacionales, porque a este diputado, a pesar de serlo, de haber sido diputado, no tenía un perfil alto. El titular es el hermano del presidente de Honduras. Así es. Es el titular que he visto yo en todos los medios de comunicación. No, hay que decirlo, y hay que decirlo con contundencia. Los políticos se aprovecharon de que no había comisión de política limpia, se aprovecharon de que no había tratado de extradición, se aprovecharon de una serie de factores que Estados Unidos no presionaba. Nuestros políticos creyeron que nunca se iba a saber que el narcotráfico financiaba campañas políticas. Y como no había monitoreo, como no había presión de nadie, como no había temor que esto provocara cárcel y sobre todo extradiciones a Estados Unidos, es decir, muchos de los políticos fácilmente recibieron pisto del narcotráfico para financiar sus campañas. Y llegaron a una segunda fase.
ya no solo era retribuirle y cerrar los ojos ante el tráfico de esa droga de nuestros políticos, facilitándole las cosas para hacer más pisto a los narcos, sino que los narcos después exigieron curules, Así es. alcaldías, Protecciones. protección. Hubo gente que hasta que quiso ser subsecretario de defensa. Entonces, el país cayó en picada, se debilitó moralmente cuando los políticos empezaron a complacer la narcoactividad simplemente para el financiamiento de campañas o para hacerse ricos. Y fue en ese momento cuando la institucionalidad de Honduras era negativa totalmente. Lo sigue siendo, pero ahí va el país tratando de fortalecer esa institucionalidad. Pero llegó un momento que aquí no valía nada la institucionalidad, politizada y en manos del narcotráfico. Y cuando caímos en ese momento de la historia, vino Estados Unidos y dijo, no, este país es un narcoestado. Además, no nos conviene que ahí faciliten el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, aunque nosotros no estemos haciendo nada. Porque nunca mira que capturan narcotraficantes en Estados Unidos. Metió sus narices en Honduras y presionó, reformen el 102, que impide que nacionales que cometan este tipo de delitos sean extraditados a Estados Unidos. Se reformó el 102, y ahí empezó entonces las extradiciones y todos los cantos que hay en este momento en los Estados Unidos. Pero un país extranjero se vio obligado ante la debilidad de nuestras instituciones, que no miraban narcos ni lavadores de activos en ningún lado. Ahora, si ese acuerdo, ¿cómo le llama usted, abogado Elvir? Tratado. O tratado de extradición entre Estados Unidos y Honduras. Eso no constitucional, eso lo vamos a analizar después de la pausa. Eso lo vamos a analizar después de la pausa porque se suman más abogados al decir que ese tratado es inconstitucional y tienen muchos argumentos ellos que exponer esta mañana. Usted está en casa viéndonos para que siga escribiendo aquí a nuestro programa. Ya regresamos a Frente gracias a Texaco, el combustible que te lleva más lejos. Texaco con Tecron, el combustible inteligente, porque ningún otro te da más kilometraje. Este día continúa el juicio de Tony Hernández con el testigo Amílcar Alexander Ardón, alias Chander. Ese es el tema que estamos tratando con nuestros panelistas y tenemos comentarios de los televidentes que nos escriben a Facebook. Dice Teo García, para mí está claro, todos están en contra de quien les quitó el poder. Por eso, ¿cómo creerles sin pruebas? Solo hay odio para el único que ha traído paz para Honduras. Fernández dice, Renato, usted se ha equivocado, los impartidores de justicia no se hicieron de la vista gorda. En el Ministerio Público esconden los expedientes para que no caminen y en la Corte engavetan los juicios. No es hacerse el ciego, es ser cómplices en encubrir a los delincuentes. Eduardo dice, estamos confundidos al pensar que las autoridades del Poder Judicial extraditan a las personas, son simplemente facilitadores tramitadores, ya que es el gobierno de Estados Unidos quienes dicen a qué persona se extradita porque se le sigue el proceso en Estados Unidos. Acá se llenan la boca diciendo que nosotros hemos extraditado. Hay que ser serios y llamar las cosas como son, somos simples tramitadores del proceso de extradición. Fernández dice, el gobierno ha legislado para darles contratos a los narcos, les han dado puestos de elección popular y los encubren. Daniela dice que Ardón es un narcotraficante que se entregó a los Estados Unidos. Su prioridad podría ser cantar con el fin de salvar su pellejo o disminuir su condena. Cualquier cosa puede salir de su boca afectando a otros, así que no tiene credibilidad un delincuente. Orlin dice, la pregunta que surge con todo lo que están hablando los abogados es, si la justicia hondureña es mejor que la de Estados Unidos, ¿por qué no lo investigaron aquí en Honduras ni lo enjuiciaron aquí? No mientan, si a Tony se lo llevan es porque Estados Unidos sabe que en Honduras no existe un ente capaz de investigar y de decir que es narco. Samuel dice, ahora es que los abogados hondureños darán cátedra a la justicia americana, cosas que pasan en Honduras. ¿Qué desventaja llevan los acusados porque los miembros del jurado no son letrados? El chiste del día. Y dice que llamen a abogados americanos para que despejen las dudas.
También dice Lisa, la fiscalía construye un caso con declaraciones de criminales confesos. Si Tony decidió irse a juicio es porque está seguro que no es cierto lo que le imputan. Él ha sido condenado ya en redes y medios y no le han dado la oportunidad de defenderse. Dice Cristian Espino, sigue el show mediático del gobierno, el sistema judicial hondureño no tiene credibilidad. Dagoberto Díaz, por favor, cuestionar un sistema de justicia que ha demostrado una alta efectividad con un sistema jurídico completamente fracasado como el de Honduras es un insulto a la sociedad. Y un último mensaje, dice Francisco García, también era líder del Partido Nacional, dice. Continúa este día el juicio de Tony Hernández con el testigo Amílcar Alexander Ardón, alias Chander, es el tema que continuamos analizando esta mañana. Sí, un repaso rápido, abogada. El público sigue con esa percepción inicial que decimos a partir de sus declaraciones. Yo le pregunté al abogado Aspra, le hice una pregunta: ¿es injusto entonces el sistema de justicia de Estados Unidos? ¿Qué fue lo que me respondió? No es injusto, pero lógicamente sí constituye un desafío mayor para la defensa de enfrentar un jurado, a mi parecer. Lógicamente no podemos comparar el escenario de Estados Unidos, como le repetí anteriormente, Renato, a un escenario de Honduras. Es totalmente diferente. Y de hecho, como dice usted, no hay parcialidad de nada. El jurado entra sin tener conocimiento alguno y se basa en los hechos que él ve en el desarrollo del proceso. Son personas lógicamente honorables, preparadas, que tienen una lógica. El derecho es de lógica de los hechos que se van desarrollando en el proceso. No necesariamente tienen que ser un jurado. Para eso hay un juez instructor que dirige el proceso. Mire cómo valora la prueba un jurado. Lo valora bajo un concepto que se llama íntima convicción. Él no le tiene que decir cómo llegó él a esa conclusión. En cambio, un juez letrado lo valora bajo un sistema de probatorio de sana crítica racional. Tiene que exponer el desarrollo intelectivo lógico que siguió para llegar a esa conclusión, la cual me sirve a mí como defensor poderlo atacar en un recurso. En cambio, una decisión de jurado la veo blindada, la veo prácticamente sacada de su convicción interna bajo una decisión de declarar culpable a una persona. O sea, esos son los desafíos que yo vengo a exponer a este foro, ¿verdad? Sí. Y nos colocan una desventaja procesal versus el es que la gente seguramente pensó que estaban defendiendo al señor Juan Antonio Hernández. Así es. Sí, pero la verdad no es así. No, es totalmente diferente. O sea, el sistema estadounidense, como le repetí desde un principio y lo vengo exponiendo, para llevar una prueba, un proceso, tuvo que haber pasado por una veracidad y comprobada por el fiscal, porque el fiscal no va a llevar una prueba que le viole su garantía constitucional, peor en un proceso, porque para él es violatorio y él no se va a someter, porque la alta envergadura de los fiscales son fiscales preparados que tienen un equipo investigativo que hacen un proceso de investigación a lo largo de la prueba que van a llevar y presentar en un proceso. Ok, abogado Percy Elvir, hablemos ahora de las extradiciones y de la ley en que se fundamenta el Estado para canalizar y resolver las extradiciones que solicita a Estados Unidos o cualquier otro país. En ese principio pues tenemos que retrotraernos a lo que es el año de 1912, donde se firmó el Tratado de Extradición entre Estados Unidos y Honduras como una situación pues bilateral, en donde establece pues el decreto número 126, el Congreso Nacional pues establece lo que es la situación en cuanto pues a la autorización de dicha extradición, en la cual pues nace con una cantidad de delitos de los cuales no estaba contemplado el narcotráfico en su toma inicial, sino pues que en el adendum del año de 1927 se establece ya lo que es el delito en cuanto al tráfico de productos narcóticos. Sin embargo, este tratado nunca tuvo ningún tipo de circunstancia en cuanto pues de que la misma pudiese entrar en vigencia. Recordamos que el caso más próximo a este sería el del señor Ramón Mata, que en los años 80 fue extraditado de manera abrupta. No fue un proceso legal, sino que fue una detención que se le realizó en horas de la mañana y que posteriormente pues él apareció en Estados Unidos.
será pues hasta el año 2012 en donde viene con posterioridad y se solicita lo que es la reforma a estas situaciones que nosotros consideramos pues que es totalmente contrario a derecho, puesto de que el Estado de Honduras es el único que tiene la potestad de establecer la forma de gobierno y la soberanía del Estado hondureño. No podemos estar o venir pues de que un Estado extranjero nos obligue a una circunstancia o una situación de que determinar pues quiénes son las personas que delinquen y que deben ser tratadas o extraditadas para ser juzgadas. Tenemos nuestro ordenamiento jurídico, ese ordenamiento jurídico lleva un proceso en la investigación para que en su momento cada una de las personas que se encuentren cometiendo algún tipo de acción sea sometida a un proceso penal. Posteriormente, ver si esas circunstancias, de igual forma, la ley penal establece lo que es la territorialidad o la extraterritorialidad de la ley penal para determinar pues qué situaciones son perjuiciosas en cuanto al Estado de Honduras. Por lo tanto, si se cometen acciones fuera del territorio nacional, el Estado hondureño también tiene la facultad de poder perseguir a aquellas personas, no precisamente pues de que devenga una circunstancia en donde la obligatoriedad deviene pues de un acuerdo o de una reforma para poder pues enjuiciar a personas que están siendo señaladas por algún tipo de acciones. Mire que a mí siempre me ha parecido que ese tratado con Estados Unidos, el autoacordado emitido por la Corte Suprema de Justicia es un reconocimiento tácito del Estado de Honduras que no tiene capacidad Jurídica. No hay soberanía. Para poder llevar a juicio, yo diría, no tiene capacidad para llevar a juicio a los narcotraficantes o a los lavadores de activos. Me parece que es un reconocimiento tácito que está en el espíritu de ese autoacordado, es decir, no tenemos total independencia, nuestros jueces pueden ser presionados por los narcotraficantes, no tenemos la suficiente infraestructura para garantizar que van a estar encerrados los narcotraficantes, puede ser que sobornen policías, que hagan un túnel con todo el pisto que tienen, mejor admitamos, no podemos hacer justicia con ellos, no podemos garantizar que estén encerrados atendiendo la condena que pudo haber emitido un juez, mejor enviémoslos para Estados Unidos. No sé, me parece que el Estado de Honduras ahí es hasta sincero en reconocer que no tiene la capacidad necesaria para enjuiciar hondureños para este tipo de delitos. No estoy de acuerdo, Renato. No. La verdad que no. Yo solo reflexiono en función de eso, pero está bien. No es un reconocimiento tácito. Muy bien. No. Dígame sus argumentos, abogado. No, la verdad es que, lógicamente, son delitos cuyos resultados se producen en Estados Unidos. El interés de Estados Unidos de juzgar a estas personas. No es que Honduras no tiene el interés de procesarlos. Realmente, el mayor interés se sustenta en la justicia norteamericana. El nuevo Código Penal ya introduce un concepto de justicia universal, donde se va a poder juzgar a esas personas acá. Si tuviésemos los elementos investigativos y probatorios para poderlo hacer. En eso se basa esa pretensión que puede tener el órgano persecutor del delito para enjuiciar a una persona en Honduras o para enjuiciarla en Estados Unidos. Así de sencillo. Pero no es un reconocimiento tácito, realmente, que no lo podemos hacer acá. Sí lo podemos hacer, y yo creo que cada día se fortalecen las instituciones que luchan contra este flagelo, contra el lavado de activos, contra el delito, contra el narcotráfico, se fortalecen cada vez más, y creo que las posibilidades de enfrentar un proceso penal en Honduras contra personas que cometen esos delitos va a ser cada día mayor. ¿Abogada? Creo que para cambiar toda esa percepción que tiene la ciudadanía hondureña, como usted lo dijo anteriormente, tendríamos que crear una credibilidad institucional primero, que es lo que no tenemos en nuestro país. No hay una credibilidad de parte de nadie, ya nadie cree en nadie. O sea, ha llegado la impartición de justicia a un extremo de que por más que digamos, se van a someter a un proceso, pero los van a dejar libres, los van a absolver. O sea, ya los resultados la gente de antesala los da sin haber habido una sentencia, un juzgamiento, un veredicto de un juez donde diga que es culpable o inocente, porque no hay institucionalidad, no hay credibilidad de parte de la ciudadanía para con las autoridades, y esa ha sido una falacia, una debilidad que hemos tenido del sistema investigativo, pues incluso con la misma policía, que se creó una nueva policía investigativa, la DPI, se ha depurado la policía misma y no se han visto realmente todavía esos cambios que se esperaban ver con ese
depuración. Entonces es ahí que no hay una credibilidad de parte de la ciudadanía. No es que no tengamos buenos fiscales, buenos investigadores, buenos jueces, los hay, Renato. De hecho, instruidos y los han capacitado en Estados Unidos. Tienen mucha capacidad, mucha intelectualidad para poder ejercer un proceso de eso, para poder haber una investigación. Hay fiscales que han hecho investigaciones muy buenas, ¿verdad? Y se ha reconocido en otros juicios. Pero realmente no hay un proceso, porque creo que hay infiltración de no una independencia total. Creo que los jueces, hay jueces muy independientes y a veces aún en contra de esa independencia ellos dan sus veredictos, aun cuando sepan de que pueden ser criticados, despedidos, porque piensan que el aplicar la justicia es un compromiso moral y de Dios para con la ciudadanía hondureña. Entonces no hay una credibilidad, no hay un prestigio que podamos tener, y eso es lo que tenemos que ir reformando y cambiando poco a poco para poder decir, como decía el abogado Dagoberto Aspro, podemos hacer un proceso investigativo, podemos acusar a esta gente, incluso podemos traer gente de otros países, que ese acuerdo o ese tratado sea bilateral, que no solo sea que Estados Unidos se lleve hondureños para Estados Unidos, sino que también nosotros podamos decir, pero aquí también vinieron a delinquir fulano, sultano de otros países. Entonces creo que para eso tenemos que empezar desde muy abajo. Primero, fortaleciendo la institución, la aplicación de justicia y dándole esa credibilidad a la ciudadanía para poder decir, bueno, empezamos a tener jueces que aplican justicia, empezamos a tener una institucionalidad buena, pero para eso hay que hacer un repaso, ver qué es lo que estamos fallando, una limpieza, y tenemos que empezar por nosotros mismos, pues. Nosotros desde afuera, que somos litigantes de tribunales, tenemos otro aspecto de ver las situaciones. Nosotros, cuando se desarrolla en los tribunales un juicio, sabemos cómo va un proceso y sabemos el fallo que vamos a tener al final, porque sabemos que el proceso hondureño está débil. Y no porque los jueces sean malos, no porque los fiscales no investiguen. Hay fiscales muy buenos, muy destacados, y llevan su proceso investigativo muy bueno a llevarlo. Pero de repente algo los para a ellos. ¿Abogado? Sí, la situación también viene a determinar un punto muy importante. Y no podemos abstraernos también de la situación en cuanto pues a que la comunidad internacional también tiene mucho que ver en cuanto a la forma en cómo apoyan al Estado hondureño. Esos apoyos son económicos. Si usted le ponen una condicionante y en su momento rehúsa o determina pues no atender esa petición internacional, Tengo problema. La repercusión es de que aquella ayuda económica que se le había ofrecido no vendrá. Entonces, bajo esas circunstancias vemos de cómo viene todo a repercutir también en el sistema de impartición de justicia. Muchas gracias por su opinión, abogado Percy Elvir. Cada uno de nosotros tiene su opinión sobre eso. Miren, yo hablaba de que se firmó ese tratado. ¿De qué años es esa firma de ese tratado? 1912. Este es de 1912 y un adendum de 1927. Porque yo les quiero decir algo, contrario a lo que puedan pensar ustedes. Yo sí siento que después de la Maxi y después de las capacitaciones, tenemos, y esto más, de los juzgados del circuito en materia de corrupción, yo creo que sí tenemos algunos avances cualitativos en la manera de impartir la justicia en el país. Yo sé que el abogado, no sé si coincide conmigo el abogado Aspra, porque he leído declaraciones. Claro que sí. ¿Cree que la presencia de la Maxi le ha dado más fortaleza? Claro que sí. Y siento que ha agarrado un poquito más de alas el Ministerio Público para presentar requerimientos fiscales contra personas que antes tenían plena inmunidad aquí en el país. De ahí se derivó el término impunidad. Pero cuando se hizo la reforma al 102, yo siento que hasta el mismo Estado pensó, podemos tener jueces capaces, y yo creo que sí, que hay jueces, hombres y mujeres capaces, fiscales igualmente, pero el Estado reconoció que esa debilidad institucional hubiese permeado totalmente algunas decisiones de los jueces.
la presión de los narcotraficantes. Yo solo estoy suponiendo que eso fue lo que pensó el Estado de Honduras, más allá de la presión de Estados Unidos. Mándenmelos, que ahí no los pueden juzgar porque tienen miedo, tienen temores a que maten jueces, ahí no tienen cárcel suficientemente segura para garantizar que van a estar encerrados por el tiempo que dure la condena. Y al final esa presión de Estados Unidos se impuso y se reformó el 102. No sé, es una manera muy personal de pensar esto. Pero partamos de una premisa. Todas estas personas que han sido juzgadas en Estados Unidos, ninguna de ellos ha obtenido una pena mayor, una pena grave. Si estas personas hubiesen sido sometidas a un proceso penal hondureño y son condenadas por el delito de tráfico de drogas, mínimamente 15 años hubiesen sido condenados. Vemos pues que la única persona que ha tenido una sentencia pesada, no sabemos si fuera del orden, pero es una pena que al final de cuentas se impuso por un órgano jurisdiccional, es el señor Fagot Máximo, que ha adquirido una sentencia de 33 años. Los demás han sido, como el caso más reciente, el señor Mata Gualdurraga, de 2 años 6 meses, otros de 5 años, 8 años, 4 años, 10 años. Vemos pues de que son delitos que si supuestamente son conspiradores o conspiradores, estas personas aquí, siendo procesadas, no hubiesen obtenido una pena menor de 15, 18 a 20 años, según las circunstancias agravantes que en su momento se hubiesen encontrado. Bueno, ahora lo podemos considerar así, que pudieron obtener penas más grandes, pero hasta hace unos años uno sabía que los políticos no eran condenados en Honduras. Pero la circunstancia viene aquí entonces a determinar la situación del por qué la gente nos está tildando de que nosotros estamos despotricando contra el sistema anglosajón. No es así. Vemos más bien que allá han obtenido mayores beneficios que los que en realidad se hubiesen podido obtener en una sentencia ocurrida en nuestro territorio. Vamos a la pausa. Tenemos mensajes. Marcelo Núñez dice: en el pre-trial se le presentaron todas las pruebas, evidencia al juez. Este determinó cuáles aceptaría y cuáles no. Ahora bien, toda la evidencia aceptada ya había pasado un análisis científico. Con base a esto podemos afirmar que la evidencia es 100% real. Reinaldo dice: excelente disertación sobre la fragilidad del sistema judicial de nuestro país. La objetividad debe ser parte de la responsabilidad y compromiso profesional. Carlos Aguiluz dice: señores, todo lo que se diga acá en Honduras son opiniones sesgadas por cuestiones políticas. En la corte se están viendo las cosas fríamente. Desde el momento que Tony se sometió a juicio es que está seguro de su inocencia. Dejen de meterle tonteras a la gente en la cabeza. Reinaldo dice: sería interesante conocer el historial profesional de sus abogados, a quienes han representado o defendido. Algunos, a través de su lenguaje corporal, denotaba bastante nerviosismo. Son parte del sistema de justicia de nuestra Honduras. Y Fran dice: es un desafío, pero sobre todo la valentía del ciudadano Juan Antonio Hernández, enfrentarse a un juicio tan raro donde la fiscalía presenta a un narco y criminal de testigo, con sed de venganza porque el presidente le truncó su reinado mal habido. Esos son algunos de los comentarios ya en la recta final del programa. Continuamos ahora con los panelistas. Ya regresamos a Frente, gracias a Jet Stereo. Todo en electrónica y línea. La diferencia. Bueno, faltan solo 5 minutos, así que 1 minuto para cada uno de nuestros invitados esta mañana aquí en Frente a Frente. La situación, por lo que ustedes dicen, se le presenta compleja al ciudadano hondureño Juan Antonio Hernández allá en Nueva York, abogada. Es bastante la carga probatoria que está aportando la Fiscalía de Nueva York, ¿verdad? Siguen las declaraciones testificales, que son pruebas, como le digo, que anteriormente han sido ya calificadas y han pasado por un proceso para ser aprobadas en un tribunal. Claro. ¿Y para usted, abogado? Complejo. Ahí sí les puse en todo este foro, ¿verdad? La situación de desventaja del procesado frente a este proceso federal es grande y los desafíos son grandes para la defensa, y creemos pues de que es
difícil de que pueda obtener un resultado favorable, pero sin embargo, lógicamente la esperanza no la van a perder y la lucha la van a hacer. Pero esperaríamos, lógicamente, el desarrollo del proceso para llegar a una opinión ya más concluyente. Bueno, y hay algo que es coincidente, ¿verdad? Y yo creo que esto nadie lo puede desconocer. Es que la mayor parte de hondureños que son extraditados a Estados Unidos negocian con la Fiscalía. Así es. Es correcto. Negocian con la Fiscalía, abogado. Sí. Percy. Esa es la situación en la cual pues debe partir cada una de las personas, en el sentido pues de que si bien es cierto, usted puede tener una muy buena defensa, pero como lo reza pues ya el adagio muy popular, que es mejor tener un mal arreglo que un buen pleito. Y en ese sentido, bajo esa premisa, sería mejor pues ponderar la situación en cuanto pues a ver las situaciones en las que los demás sujetos se han encontrado y que han encontrado ese aprovechamiento, a someterse a una justicia en la cual pues estaría pues proclive inclusive a obtener una sentencia de una cadena perpetua. Bueno, pues les agradezco su comparecencia esta mañana. Miren, y en una democracia, aún y con todas las imperfecciones como la democracia que tenemos, que es imperfecta, nos hace falta mucho por hacer, la libertad de expresión es fundamental, ¿verdad? Y la gente queda con esa percepción, pero es bueno decirlo, que ellos han comparado cuál es el proceso en la justicia hondureña y cuál es el proceso en los Estados Unidos. Y siempre lo dijeron que para el señor Hernández es compleja la situación por el proceso judicial en los Estados Unidos. Por el proceso judicial en los Estados Unidos. Ven ellos cuesta arriba la defensa de los 4 cargos que le imputan a Juan Antonio Hernández. Así es. Entre ellos conspirar para meter cocaína, portar armas y la obstrucción a la justicia. Obstrucción a la justicia. En la declaración. Sí. Bueno, pues de nuevo les agradezco a todos, muchas gracias, buenos días, continúen con nosotros, vienen las mañanas del 5 este lunes.